clases desde las 8 de la mañana, entonces... Ya. Ahora sí estamos grabando, entonces, si hablamos de máquinas moleculares, ¿qué podríamos, con qué lo podríamos relacionar de un sistema biológico? Por ejemplo, hay una proteína, está como la ceroalbúmina, por ejemplo, que transporta ciertos nutrientes también, podría ser que los va transportando a través de la sangre. ¿Ya? Tenemos una opción. A mí, profe, se me imaginan como las polimerasas cuando tienen que construir, o no construir, en verdad, pero, por ejemplo, la replicación del DNA. No sé, se imaginan que son ¿Ya? como máquinas. Bueno, si hablamos como Yo con de máquina molecular, un sistema biológico en sí, ¿ya? Es una máquina perfecta, ¿ya? Porque cada una de las acciones que hay dentro de un organismo tiene un propósito, ¿cierto? O sea, va a ser un mecanismo o va a generar una reacción para un propósito específico y también tiene todas las instrucciones para hacer eso. Entonces, si hablamos de máquinas moleculares, esto, o sea, todo el sistema, un sistema biológico en sí ha servido de inspiración, ¿ya? Para crear estas máquinas moleculares. Se han hecho muchos intentos, hay algunos prototipos, como les decía, del nanocar, ya que esto queremos hacer una maquinaria o que generar un motor que pueda mover una molécula o transportar una molécula, pero todavía está como en eso. O sea, se han hecho muchos avances, ya hay mucho interés en hacerlo, pero todavía no se logra llegar como a ese nivel, ¿ya? Hay también unos músculos moleculares que generan como el mismo mecanismo de un músculo en el sistema biológico. ¿Ya? Entonces, son muchos los esfuerzos que se han hecho y viene todo principalmente enfocado o inspirado en un proceso específico a nivel biológico. Entonces, con esto ya nos vamos bueno, vamos a ir pasando estas bien rápido porque es más o menos como el resumen que hemos visto ahora. Claro, y en este caso, en un sistema biológico, que lo podemos decir como una máquina molecular perfecta, que está basado principalmente en sistemas supramoleculares y que todos tienen un objetivo específico, ¿ya? Tienen una jerarquía, son selectivos, van haciendo un efecto cooperativo, ¿ya? Si hablamos de efecto cooperativo, ¿en qué podríamos basarnos? ¿O a qué lo podríamos asimilar? A mí se me ocurre ya como efecto cooperativo de una gran estructura, los microtúbulos de una célula lo que hacen el movimiento. Cooperan entre las fibras de actina y los microtúbulos para que la célula se pueda mover o desplazar. Ya, ellos ¿Contaría? O... hacen un movimiento específico que en realidad no es para ellos, sino para que otra molécula se vaya moviendo, ¿cierto? Entonces, todo esto tenemos un sistema también cooperativo. Tenemos también el transporte de oxígeno, bueno, la generación de energía, bueno, en fin, todo el sistema biológico. Entonces, es lo que se trataba un poco simular. Ya vamos a tener presente química post-West, ya. En este caso vamos a tener moléculas más grandes que van a ser receptores, ya, que van a receptar, o sea, van a recibir enzimas o los genes, van a poder ir actuando también dependiendo de la reacción que estén haciendo o la función que estén cumpliendo, pueden actuar como hospedador o como huésped, ¿ya? También hay un sistema de autoensamblaje, se van organizando, se van replicando, ya como lo decían en la síntesis o en la replicación del ADN, que es por acción de la telomerasa, o de la polimerasa, más bien. Bueno, y aquí como ayer quedamos y teníamos esa duda en el transporte de oxígeno, ¿ya? Si era por interacciones o había un enlace. ¿Se acuerdan cuál fue el último tipo de interacción que vimos ayer? Enlace de coordinación. Enlace de coordinación. Y es cómo funciona, en este caso,
el grupo hemo aquí en el transporte de oxígeno. Y en este caso, si tenemos, bueno, aquí está la molécula, ¿qué geometría deberíamos tener? ¿O qué geometría tenemos? Octaédrica, pudiera ser. Tenemos geometría octaédrica, ¿cierto? Cuando se une con el oxígeno, sí. Ya, y en este caso, ¿qué tendríamos? Ah, claro, sí. Y sin el oxígeno le faltaría un enlace. Faltaría un enlace, ¿cierto? Y podríamos Sí. tenerlo como una pirámide de base cuadrada, ¿cierto? No llega a ser una geometría cuadrada plana. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Qué diferencia tiene una geometría cuadrado plana con una pirámide de base cuadrada? De partida el estado de oxidación del metal. Porque para pasar del fierro en este ejemplo, tiene un mayor estado de oxidación cuando está en octaédrica. Ya, de partida hay un cambio en el estado de oxidación. Entonces, por eso también decíamos que, bueno, estábamos viendo solo interacciones, ¿cierto? No covalentes, y metimos un enlace covalente coordinado, ¿ya? Un enlace de coordinación. ¿Qué diferencia tiene un enlace covalente? El enlace covalente es más fuerte de romper y es más estable también. Es más estable. También, entonces, en este caso, vamos a tener un enlace más débil que un enlace covalente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más débil? Porque en eso tenemos un metal, ¿cierto? Y que los metales, ¿qué características tienen? ¿O qué tendencia tienen siempre? Ah, era... A hacer enlace iónico. Hacer enlace iónico a ceder su electrón, electrones. ¿cierto? Pero en este caso, Ay. como se centra en un cierto tipo de metales, que son los metales de transición o de transición interna, van a poder tener un carácter más covalente. Ya son elementos más grandes, tienen más estado de oxidación, va a depender del estado de oxidación en el que nos encontremos, también qué geometría va a tener, por eso también estos enlaces se ya les llama enlaces lábiles, ¿ya? Son fáciles de romper, podemos cambiar una molécula por otra, ¿ya? Es más débil también porque aquí no estamos haciendo un enlace entre dos átomos, sino que estamos haciendo enlace entre un átomo y un par electrónico solamente de una molécula. ¿Ya? Entonces la fuerza que va a generar va a ser mucho más débil. Y en este caso vamos a hacer, para poder hacer generar el transporte de oxígeno, vamos a tener un cambio en la geometría, ¿ya? Y muchos también de la química de coordinación, para hacer un sistema también se basan como en este ejemplo, lo que queremos hacer. Entonces en ese caso, tener un cambio de esta oxidación implica un cambio de geometría, ¿ya? Si tuviéramos las dos en la misma geometría, ¿qué tendríamos? De partida, un electrón más o un electrón menos, ¿ya? Dependiendo de lo que tengamos coordinado, va a haber una diferencia si tenemos la especie va a ser de alto o de bajo speed, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, de esa materia? ¿O no mucho? Sí. ¿Ya? En este caso tenemos una geometría octaédrica y una pirámide de base cuadrada. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Se acuerdan cuando veían los diagramas de orbitales D o de orbitales moleculares? En el caso de los elementos de los compuestos de coordinación, centrado principalmente en los orbitales D, la distribución de estos orbitales iba a ser diferente, ¿ya? ¿Se acuerdan más o menos cómo era la distribución de un cuadrado plano? Yo no. Ya, estos orbitales van a estar mucho más separados, ¿ya? En ese caso siempre vamos a tener elementos de bajo spin. Ya siempre los electrones van a estar porque la diferencia energética también es más grande. Entonces en este caso vamos a tener en la pirámide de base cuadrada, su diagrama va a ser como intermedio. No va a llegar a ser un cuadrado plano, pero tampoco es un octaedro. Entonces van a estar estos niveles energéticos van a estar un poco más separados. ¿Ya? Entonces ese cambio, y este caso, o sea, es como muy suave o con estímulos muy sutiles, ¿ya? Que se va a poder generar ese cambio, el proceso redox, para generar el transporte de oxígeno. ¿Ya? Y en este caso aquí tenemos cómo es la molécula, ya, cuando está con el oxígeno y cómo lo va a transportar.
¿ya? También, bueno, vamos a tener la importancia que tienen los metales alcalinos dentro de los sistemas biológicos y principalmente, ¿qué es lo que aportan los metales alcalinos en un sistema biológico? ¿La carga? ¿No? Carga, ¿ya? ¿Y qué se genera cuando tenemos carga? Diferencia potencial. Diferencia potencial, y eso también lo podríamos traducir como una fuerza iónica, ¿ya? Y en este caso también, esa fuerza iónica nos va a hacer posible que se puedan generar varios procesos redox a nivel a nivel ya de interno, ya en un sistema biológico. Entonces los metales están implicados en este caso en fuerza iónica, en transporte de membrana, como si puede pasar o no, ya si podemos hacer una membrana permeable, ya actúan como catalizadores también, como en el caso para poder obtener la energía, ya si no tuviéramos presencia de un ion metálico, esta reacción no ocurriría, ya. Y en este caso es como el ejemplo también de la importancia que tienen los iones catiónicos en el transporte o en la traducción de un sistema nervioso, ¿ya? Dependiendo de la fuerza iónica que tengamos, se va a contraer o se va a extender. En este caso tenemos un ejemplo del transporte de membrana, que también va a ser solo por una diferencia de fuerza iónica que va a poder pasar o quedarse fuera alguna especie. Otro ejemplo también, que también va a ser por fuerza iónica, ya en este caso del rodopsin, que es un dispositivo o sea, a nivel biológico, que es un sistema supramolecular, que en este caso se va a activar por presencia de la luz también, por luz y por fuerza iónica. ¿Y qué es lo que está o lo que está implicado el mecanismo que tiene implicado la retina? ¿Ya? Que nos va a hacer posible ver de una forma o no. En este caso, por traspaso de fuerza iónica, podría estar comprimido, para también actuar como un músculo o extendido. En este caso se ve un poquito mejor, o sea, dependiendo de la fuerza iónica que tengamos, va a estar extendido o se va a contraer. Entonces lo que hace como la obturación ya en el caso de la retina. Lo mismo que pasaría en una cámara fotográfica, más o menos. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo estaba hablándole sin el micrófono encendido. Profe, anteriormente usted estaba hablando de la fuerza electrostática que hace mover los diferentes tipos de iones dentro o fuera de la célula. Si nosotros tomamos eso como base y anteriormente en la clase pasada dijo que no deben ocurrir fuerzas covalentes o una fuerza, otro tipo de interacción, ¿no? Que no sean las no covalentes, las bombas sodio-potasio o las que necesitan una ATP para funcionar, o decir, una que va en contra de la gradiente, también entraría como en la parte de supramolecular, No entendí la ¿o pregunta. no? A lo que voy, las eh, interacciones que van contra la gradiente, ya sea, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, también entrarían como en la parte supramolecular. En ese caso, vamos a tener más que nada una diferencia de fuerza iónica, ¿ya? Que va a contribuir a que ocurra un proceso. Si se fijan, acá teníamos como la reacción para generar el ATP. Ya, en este caso, ¿qué podríamos tener de supramolecular? Interacciones que va a generar el ATP, ya sea por los puentes de hidrógeno o la interacción que va a cumplir con el metal. Entonces vamos a tener interacciones no covalentes. Entonces sí, lo Mm. podemos llamar como una interacción supramolecular. ¿Ya? Y en el caso de la bomba sodio-potasio, también va a haber un intercambio. Y gracias a esa fuerza iónica ocurre un proceso o no. Vamos a tener enlaces covalentes porque tenemos que tener una molécula estable, ¿cierto? Que es la que queremos, como la base. ¿Queda aclarado o...?
Sí, aclarado. ¿Alguna otra duda? Bueno, y ahora nos vamos a ir ya, en este caso, es como la base de una síntesis de proteína, ¿cierto? ¿Cómo están compuestas las proteínas? Por aminoácidos, por enlace peptídico entre aminoácidos. Entre aminoácidos, ¿cierto? Entonces, en este caso, de lo que vimos ayer, ¿a qué lo podrían asemejar? ¿Podría ser el plegamiento de la proteína? Pero antes del plegamiento, solo con la reacción que tenemos acá. En este caso tenemos dos moléculas pequeñas, ¿cierto? Que van a ser los péptidos, ¿ya? O en este caso los aminoácidos, que se van a unir covalentemente, ¿cierto? Formando un enlace peptídico y van a empezar a ser la base de una proteína, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tengamos, va a ser la proteína que vamos a tener, ¿cierto? O la combinación que vamos haciendo. Porque no son todos los aminoácidos iguales, ¿o no? ¿O sí? No. No, No. tenemos como un set, ¿ya? Que van a ser la base de las proteínas y que vamos a ir combinando de diferente manera para generar una proteína, ¿cierto? Que va a tener una función específica. ¿Todos de acuerdo con eso, cierto? Sí, Entonces perfecto. acá, si nosotros los dos de los sistemas que vimos como bases para formar sistemas supramoleculares, partían de dos moléculas pequeñas que formaban una molécula mayor, ¿cierto? De ahí nos podíamos ir a una química Host-West o a una de autoensamblaje o de autorreconocimiento. Pero según lo que usted dijo ayer, que no debería haber interacciones covalentes. Entonces que acá como hay un enlace covalente entre los dos aminoácidos, como que no entendí. Ya, pero o sea, todos los sistemas van a estar formados por enlace covalente, ¿cierto? Nuestra unidad, ¿ya? O nuestra molécula que va a interactuar con otra molécula. Entonces, para tener la base de una molécula, sí vamos a tener enlaces covalentes. Ya, que Ya. este va a ser como nuestro esqueleto. La proteína, o sea, ¿para qué se producen las proteínas? Es el... Para varias funciones tienen las proteínas, función enzimática, estructural, pero al final igual, yo creo que para aclarar un poco la duda que tiene el Ignacio, es que al final es como que con las proteínas serían nuestro bloque al final, por lo que explicaban como que la química Claro. de Legos, por así decir. Entonces, cada uno va a ser uno de nuestros bloques de Lego y que vamos a construir con cada uno de estos bloques una proteína, ¿cierto? Una molécula mayor. Y esa molécula va a ser la que va a generar interacciones con otras. De ahí vamos a tener la química supramolecular. ¿Le queda más claro, Ignacio? Sí, No quiere decir sí. que no tengamos ningún enlace covalente. O sea, vamos a generar, sí, moléculas que tengan una estabilidad para poder funcionar con otra molécula. Ya. Gracias, profe. Vamos al ejemplo. Acá tenemos ya una cadena mucho más larga de péptidos, ¿cierto? Que están formando una proteína que va a interactuar consigo misma a través de diferentes interacciones no covalentes, en este caso, para formar la estructura secundaria de la proteína. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué tipo de interacciones tendríamos? Dependiendo de la molécula que tengamos, de los péptidos que tengamos, ¿qué tienen los péptidos? Va a ser como aquí estamos como en la base, ya como en el monómero. ¿Qué elementos tenemos? Carboxilo, amino. Nitrógeno, tenemos oxígeno, ¿Ya? a Como los elemental, extremos. pero tenemos grupos también, ¿cierto? Grupos Ah, funcionales. sí, aminos, Tenemos carboxilo. aminos, carboxilo. Entonces, en esto, los aminos, ¿qué podrían formarnos? Así como de los que vimos ayer, de las interacciones que vimos ayer. Fuentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, a través de puentes de hidrógenos principalmente, ya vamos a ir generando ese plegamiento de la proteína para formar la estructura secundaria. ¿Qué nos va a quedar? Grupos carbonilo. ¿Qué tipo de interacciones podríamos tener?
También electrostáticas también. Electrostática, ¿cierto? Vamos a tener fuerzas de dipolo. Entonces vamos a tener fuerza electrostática. Si ustedes se fijan, generalmente esto con las proteínas, con el ADN también pasa lo mismo, que vamos a tener ciertas interacciones como al interior de nuestra estructura secundaria y otros al exterior, ¿cierto? Generalmente vamos a tener también, podemos tener cargas, o vamos a tener una densidad de carga como al exterior, y nos va a generar entornos diferentes, ¿cierto? En este caso vamos a tener, dentro de nuestra estructura, vamos a tener un ambiente más hidrofóbico, ¿cierto? Y afuera vamos a tener un ambiente más hidrofílico. Y eso también genera o favorece y facilita el movimiento de estos sistemas. ¿Ya? Y ahí también, bueno, otro plegamiento más y vamos a tener estructuras terciarias. Y esa estructura terciaria se va a formar por interacciones supramoleculares. Y también tenemos otro ejemplo que va a ser como la química o la interacción que tiene la enzima con el sustrato. Y en este caso, ¿qué tendríamos? ¿Qué tipo de proceso o de química? La que vimos ayer, la química host-West, ¿cierto? Tiene un sitio específico para actuar, que en este caso sería el host, y este sería el West. Profe, ¿Mm? ¿y el binding site no también podría ser un tipo de enzima? Porque dice región de una molécula que tiene el tamaño, geometría y la funcionalidad necesaria para aceptar y unirse a una segunda molécula. Yo le encontraría como la definición más correcta a una enzima que la host-West, ¿o no? Bueno, tenemos dos aspectos acá. O sea, tenemos host-West y también tenemos autorreconocimiento y autoensamblaje. A lo que voy como en el host-West es que tiene la cavidad específica para que entre un sustrato. Entonces, no, aquí no nos vamos a centrar solo en un tipo como de química, tenemos más. Ya nosotros a lo mejor a nivel ya de laboratorio, o lo que vamos a hacer sintéticamente, vamos a tener solo un tipo, porque no hemos alcanzado a llegar como a mezclar todo todavía. ¿Se entiende? Sí, profe. Y acá tenemos, bueno, vamos viendo como ejemplo, y acá llegamos como ya a la replicación, ¿cierto? Que en este caso se habla también como de la ADN polimerasa, como la máquina molecular perfecta. ¿Ya? Porque aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ir construyendo, ¿cierto? Vamos a tener autorreconocimiento, tenemos química host-West, está aquí como todo complementado. ¿Ya? ¿Y qué interacción acá? ¿Qué tenemos que necesitamos? Los puentes. Como romper los puentes de hidrógeno. Tenemos que romper puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y formar puentes de Y hidrógeno. formar puentes de hidrógeno. Entonces vamos a ir desarmando, vamos a ir alargando y vamos a ir reconstruyendo. O rearmando. ¿Ya? En este caso también tenemos otro ejemplo de replicación, como acá vamos, o sea, tenemos duplex, ¿cierto? Se abre, llega el ARN, va a entregar la información y se va a ir traduciendo. Y ahí vamos a ir generando y vamos a ir replicando. ¿Ya? Entonces, a nivel, o sea, aquí ya estamos como lo que tenemos en el sistema biológico. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir como a la base. ¿Y cuál sería la base de estos sistemas biológicos? O la base de la máquina perfecta que dijimos. ¿Qué necesita para que pueda actuar como una máquina? Que se autorreconozca principalmente. Que vea en qué momento se ocupa o tiene que ocupar cada fuerza para romper o generar los enlaces necesarios. Claro, o sea, ahí aquí vamos a tener autorreconocimiento, química host-West, autoensamblaje, ¿ya? Pero ¿cuál es la materia prima que utiliza esa máquina? Los nucleótidos. El ADN, ¿cierto? Bueno, en este caso podríamos decir que los ácidos nucleicos, eso es como la base, ¿ya? Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Tenemos ADN, ¿cierto? Y tenemos ARN, que es lo que necesita la polimerasa para poder actuar, ¿ya? ¿Y qué diferencia tiene el ARN con el ADN?
Un nucleótido. Un hidroxilo extra. Ya, se van a diferenciar por un nucleótido, ¿cierto? ¿Qué más? Sí. En cuanto a función. El ARN tiene más funciones que el DNA. O sea, puede servir de mensajero o para hacer estructuras. Mientras que el DNA solamente guarda la información genética que se va a transcribir, a traducir. Ya, entonces en este caso podríamos tener como el ADN, bueno, que es el que contiene la información genética, ¿cierto? Acá no sé si se entiende la figura. ¿Se entiende o no? Ahora caché. Ya, tenemos el ADN que actúa como un contenedor de información, ¿cierto? Tenemos como un disco duro, y al ARN que va a traspasar esa información. Se tienen que actuar siempre en conjunto. Y, bueno, acá tenemos la composición, ¿cierto? Se componen los dos de la misma forma, solo van a estar diferenciados en una base, y que se va formando, al igual que en las proteínas, por la unión de moléculas pequeñas, ¿cierto? Para generar un gran polímero. En este caso tenemos también, bueno, los diferentes nucleótidos y cómo se va formando. Y en este caso, la síntesis del ADN o cómo se va formando el ADN siempre tiene una orientación específica, ¿cierto? Que parte del 5' hasta el 3'. Nunca es al revés, en el caso del ADN. ¿Ya? A través del ARN podemos hacer la síntesis como inversa, pero el ADN siempre se va construyendo de esa forma. Para poder generar una estructura secundaria, ¿cierto? Se va a reconocer con la otra base específicamente, ¿cierto? Y va a ir formando, en este caso, doble hebra y vamos a generar un dúplex. Y estructuralmente, y por qué ha servido tanto de inspiración también el ADN, pues se volvió loco mi mouse, no sé qué le pasa. Que cuando formamos el dúplex también tiene ciertas características estructurales que son únicas. Y que tiene, bueno, diferentes surcos que donde pueden actuar o interactuar con diferentes moléculas para un fin específico. También, dependiendo de cómo nos encontremos o el medio en el que se encuentre, va a poder tener diferentes estructuras. ¿Ya? Y en este caso, vamos a tener el más común, ¿ya? ¿Cierto? Que el BADN, podemos tener el ADN y el ZDN. ¿Saben cuándo se forma uno y otro? El tipo B es el fisiológico, si no me equivoco. El tipo A, ese, ahí no me acuerdo. ¿Era para dónde giraba? Ya. Tenemos diferencias también, bueno, dependiendo cómo esté enrollado ese ADN, ¿cierto? Tenemos el BADN y el ADN que va a estar con el mismo sentido de giro, ¿ya? Los dos son dextrogiro, o van a estar enrollados como en los sentidos del reloj. Y el ZDN es al inverso. ¿Ya? Pero a nivel fisiológico, el que más está presente es el BADN. Para poder tener el ZDN, tenemos que tener ciertas modificaciones. Generalmente son metilaciones en alguna de las bases, y nos va a generar esa inversión en el giro, y este se encuentra principalmente cuando lo tenemos a un nivel más deshidratado, ¿ya? ¿Y qué diferencia tienen estos dos? Bueno, principalmente va a ser en la diferencia o en la distancia que va a tener una base de la otra, generando también diferencia en estos surcos. Entonces la interacción también va a ser diferente. Ya. ¿Conocen alguna otra estructura que pueda tener o que pueda formar el ADN? Los El ADN cromosomas. condensado. ¿Condensado? ¿A qué se refiere con condensado? Los cromosomas. ADN en forma de cromosoma, cromatina. Pero igual seguiría teniendo conformación B. Que va a estar más enrollado, al igual que en las estructuras terciarias de la proteína, que tenemos lo mismo, pero que se va a plegar mucho más y queda como súper enrollado, ¿o no? Sí. Ya, ¿no conocen ninguna otra estructura que pueda tener el ADN? ¿Las horquillas? ¿Ya?
Las estructuras secundarias, el ARN igual lo hace. Y las horquillas cuando están haciendo recombinación, que forman la estructura como de 4 puntas. ¿Como el trébol? Sí, como un trébol, pero ahora no recuerdo el nombre exacto. Ya, dependiendo de las condiciones que tengamos o el proceso que esté ocurriendo, el ADN también puede tener otras conformaciones, ¿ya? Y a través de estudios biofísicos, ya que ahora se van bioinformáticos, más que nada, que se está conociendo cada vez más, o se tiene mayor información de cómo está compuesto el genoma. Ya, en varios estudios descubrieron que esta conformación, ¿ya? O sea, es la que está encargada, o sea, tiene que estar de esta forma, formando un dúplex, para que pueda contener la información. ¿Ya? Pero solamente el 3% está expresado dentro del genoma de esta forma. ¿Ya? Lo demás está como horquilla o como otras conformaciones, que se dan principalmente dependiendo de las condiciones que tengamos. Una de esas es el G-cuádruple. No sé si se refieren a ese con el trébol. No, el trébol es otra cosa. Yo no había escuchado hablar nunca del trébol. Es que es como una estructura que forma el DNA cuando está recombinando con otra molécula de DNA y así comienza la variabilidad genética. Ya, eso no lo había visto. ¿Ya? O sea, lo que sí he visto son estos, que son, bueno, aparte yo trabajo en este tipo de estructuras de ADN, ¿ya? Y en este caso, ¿qué tenemos que tener? Estas estructuras se forman en un medio fisiológico, ¿ya? Y en este caso, no es una interacción convencional, ¿ya? O canónica, como la descrita para ADN por Watson y Crick, que es el que descubrió la estructura también de la doble hélice. Y en este caso interactúan 4 hebras, o va a ser en este caso una estructura tetramérica, ¿ya? Y en este caso se forma a través también de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, un plano, ¿ya? Que está compuesto por 4 guaninas, y que se estabiliza a través de la quelación de un centro metálico, ¿ya? Y este centro metálico tiene, va a ser iónico y generalmente monocargado, o sea, va a ser un catión que puede ser, generalmente es sodio o potasio, que de eso dentro del organismo tenemos abundante, ¿cierto? Y también forma estructuras secundarias que van a ser de esta forma, y que pueden ser tetamolecular, bimolecular o unimolecular. Como se vayan plegando, también vamos a tener estructuras paralelas o antiparalelas, y también podemos tener una mezcla en los dos. Entonces, en este caso, se van a ir estos cuádruplex o estos cuartetos se van a ir apilando uno sobre otro para generar la estructura secundaria. Y en este caso, si tenemos este apilamiento, ¿qué podríamos tener? ¿Qué tipo de interacción? ¿El pi? Interacciones pi, ¿cierto? Entonces, en este caso, estas estructuras se estabilizan por puentes de hidrógeno, por fuerza electrostática, ¿cierto? A través del ion, y por interacciones pi. En este caso, pi stacking face to face, ¿ya? En este caso se forman con secuencias o que son ricas en guanina. Esa condición también tiene que tener. Tenemos que tener una gran cantidad de guaninas y estar en medio fisiológico. Si nosotros tenemos un dúplex de ADN, y en una cierta parte, cuando se dan condiciones, generamos esta estructura. ¿Qué nos quedaría como sobrando? ¿O con qué interactúa generalmente las guaninas? Citosina. Con citosina, ¿cierto? Entonces, como en este caso las guaninas pueden formar este tipo de estructura, cuando tenemos secuencias ricas en citosina, que deberían ser las complementarias a esta, ¿cierto? También pueden formar otro tipo de estructura o otra conformación, que en este caso se llaman aimotif, ¿ya? Y en este caso tenemos que tener una secuencia rica en citosinas, y además la formación de esta estructura se favorece a un pH más ácido. ¿Ya? Ayer igual hablamos de que el pH fisiológico no es netamente 7, entonces podemos tenerlo un poquito más ácido o un poco más básico. Cuando tenemos un poco más ácido se pueden formar esta estructura. Y también
se van plegando y pueden ser unimolecular, bimolecular o tetramolecular. ¿Dónde podemos encontrar estas estructuras? Bueno, como no conocían estas estructuras, supongo que tampoco saben dónde las podemos encontrar. No. ¿Ya? Generalmente los G-cuádruplex se encuentran en el extremo de los telómeros. Si hablo de telómeros, ¿sí saben lo que son los telómeros? ¿Ya? El extremo de los cromosomas. Sí, sí. Entonces, en este caso, vamos a tener una secuencia que se va a separar, vamos a tener un dúplex, ¿ya? Pero que se separa y tenemos una secuencia monocadenaria, ¿ya? Que va a estar una secuencia sencilla, o una cadena sencilla, no va a estar formando dúplex, y que además no es codificante, ¿ya? Si se fijan, tenemos varias guaninas presentes, entonces esas se pueden plegar y formar estas estructuras de G-cuádruplex. Y esas son principalmente las encargadas de proteger ya estos telómeros, o el extremo telomérico, para que sean reconocidos o no por la telomerasa, que es la encargada de elongar estos telómeros. ¿Ya? Entonces, esta estructura del ADN está directamente relacionada con el envejecimiento celular. ¿Todos de acuerdo con eso? Si está en esa posición, debería estar relacionado con eso también, ¿cierto? Y también está directamente relacionado, o lo podemos utilizar también para, como un objetivo para drogas moleculares, principalmente en este caso, de la enfermedad del cáncer. Diferentes enfermedades igual, pero últimamente se han centrado como principalmente en el cáncer. ¿Por qué creen que es eso? Puede ser porque se hacen esta estructura y como que atrapen las drogas contra el cáncer, evitando como alargar los telómeros o afectando directamente la replicación. Va a afectar a la replicación, ¿cierto? Al alargamiento de estos telómeros. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿o qué pasaría con los telómeros en una célula sana? Lo ideal es que se mantengan largos los extremos del telómero para no perder material genético. Ya, se van a mantener largos, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto? Y ahí me pilló. O sea, ¿cuál es Tengo como el entendido que a lo ciclo largo del normal de una célula? morir. O sea, es que tengo entendido que a medida que van pasando los años, los telómeros se van cortando, achicando. Se van acortando, ¿cierto? Entonces Sí. también se utiliza como consumir antioxidantes para evitar que esos telómeros se acorten prematuramente. Sí. ¿Cierto? Y más o menos saben qué relación tienen los telómeros con el cáncer o con la generación de tumores. ¿O por qué se genera en ese tipo de enfermedades? O sea, por mutaciones, pero no se me enfoca. Tiene que haber una mutación, ¿cierto? No está funcionando de forma normal la célula. En este caso, bueno, se ha asociado mucho a la generación de tumores con mutaciones en esta zona, ¿ya? En el extremo telomérico. Y principalmente asociado también con la telomerasa, que es la que va a permitir ese alargamiento, ¿cierto?, de los telómeros. En el caso, cuando hay una mutación, acá la telomerasa está sobreexpresada. Por lo tanto, genera un alargamiento descontrolado y las células se van replicando, replicando, replicando y generan los tumores. ¿Ya? Entonces, por eso también, como formar esta estructura, se utiliza como una de las alternativas como un posible tratamiento. Pero, profe, ¿cómo podría ser un tratamiento con esto? Yo, por ejemplo, inyectaría esto de alguna forma, ¿cómo podría ser que llegue realmente a los telómeros a ayudarlos? O sea, de partida tiene que ser una droga que sea selectiva para este tipo de estructura. Claro, pero ¿cómo esta droga podría hacer que los telómeros sigan creciendo, si ya los telómeros están mutados? Porque estabilizan esta estructura, estabilizando Ah, esta estructura, o sea, impidiendo que se sigan alargando. ¿Ya? Ya, perfecto. También ¿Profe? encontramos esa estructura en ¿Profe? los cromosomas. ¿Qué? Se estabilizarían haciendo como un tipo de anillo de porfirina, una cosa así. Como siendo más rígido o... A través de diferentes interacciones.
Ah, Entonces, en realidad, interacciones no covalentes o se usan mediante la química supramolecular. Donde también se encuentran estas estructuras, o tenemos secuencias que son ricas en guanina, que se pueden formar esa estructura, es en los genes promotores también. Y que esos también están encargados, o están relacionados con diferentes enfermedades. Y en este caso, a diferencia de los telómeros, que tenemos una secuencia monocatenaria, tenemos dúplex, ¿ya? Pero que a través de la interacción con una enzima, de una proteína, son capaces de separar o romper esta formación del dúplex, y aquí se va replicando. Y aquí también también se generan dicuádruplex. Y como es un dúplex, ¿cierto? Si tenemos hartas guaninas, ¿qué deberíamos tener en la complementaria? harta citosina. Harta citosina, ¿cierto? Entonces también podemos generar iMotif. Y en este caso, a través de o del ADN ha sido esto sí se ha podido lograr como simular o obtener de una forma sintética, y que es a través de una síntesis ya obtener ADN sintético. ¿Han escuchado hablar alguna vez de ADN sintético? ¿Ya? Como sin que no esté expresado en ninguna bacteria ni nada. ¿Ya? Bueno, eso No. con los avances ya, bueno, se logró fabricar esto, y bueno, la síntesis también se puede hacer de forma tradicional, ¿cierto? Al igual que la síntesis de péptido, en este caso con nucleótidos. Pero ahora ya hay como más tecnología, ya hay sintetizadores que se pueden hacer automáticos, también hay de péptidos. Y en este caso es una síntesis de fosforamidito, ¿ya? Que vamos generando o uniendo uno a uno, ¿ya? Cada uno de estos núcleos, para generar una secuencia, la secuencia que queramos en realidad, haciendo este juego de ir agregando de una base específica. Bueno, después se extrae por gel, que eso ustedes deben saber harto también, como de electroforesis, y tenemos una técnica para caracterizar esa síntesis, que es por espectrometría de masa. Y también se ha utilizado ADN, generalmente dúplex, como molde, ¿ya? Para preparar varios sistemas nanoestructurados o nanoestructuras, usando esto como template, o como una plantilla para generar esto. Generalmente, bueno, una vez como principal ejemplo, a través de la interacción con una sal ya metálica, se pueden generar nanohilos, siguiendo la estructura o la forma del ADN. ¿Alguna duda? No, profe. Yo tengo una, profe. Para poder estudiar los extremos de telómeros, ¿era el G-cuádruplex o el iMotif? El G-cuádruplex. Ya, entonces lo anoté bien. Ya. Gracias.